Comenzamos con la abierta defensa entonces del presidente Iván Duque al exmandatario. Hace pocos minutos nuestro director Juan Roberto Vargas habló con él sobre la decisión del alto tribunal. A muchos sectores ha sorprendido la posición suya, presidente. ¿Cómo la puede uno describir, la posición que ha asumido frente a la decisión que ha tomado la Corte? A ver, yo creo, Juan Roberto, que hay dos formas de entender mi postura. La primera, como lo he dicho siempre, yo soy respetuoso de las instituciones. Soy el presidente de Colombia y además defiendo la Constitución y la ley por obligación, por deber y por convicción. Pero también he sido claro que yo tengo que, como ciudadano, como persona, también poder expresar mis opiniones. Y yo lo que he dicho es lo siguiente: Álvaro Uribe Vélez es una persona que le ha servido bien a Colombia, que ha tenido una carrera al servicio de este país, que ha ocupado 2 veces la presidencia de Colombia, que le llevó a Colombia en su gobierno a un nuevo horizonte de recuperar seguridad, de recuperar inversión, de avanzar en política social, que enfrentó el narcotráfico, el terrorismo, que enfrentó las dictaduras y los regímenes autoritarios en América Latina. Producto de esa lucha, ha sido víctima de todo tipo de ataques, de denuncias, de epítetos, de acusaciones, y a todas ha respondido con la frente en alto, acudiendo a todos los llamados de la justicia. Yo lo que he dicho es que en la Colombia que todos soñamos, esperamos que quien le ha servido a Colombia se pueda defender en libertad, y mucho más cuando vemos en nuestra sociedad que aquellos que laceraron la Constitución, las instituciones y al pueblo colombiano, no solamente se defienden en libertad, sino que muchos tienen garantía de nunca ir a la cárcel. A mí me parece que en ese sentido lo que más debería primar en un escenario como este, y esperamos además que él pueda apelar a las herramientas de tutelar sus derechos que tiene la Constitución y la ley, pueda ejercer su defensa en libertad. La ley es para todos. La posibilidad de ser llamados por la justicia, todos la tenemos en una democracia, pero yo insisto en que se pueda defender en libertad. ¿Por qué? Porque así como lo expreso frente a él, lo expresaría frente a cualquier expresidente de la República. Cuando alguien ha sido el primer magistrado de la nación, ese hecho de ser el garante y defensor de la Constitución y la ley parte de una presunción siempre de honorabilidad. Y yo creo que poderse defender en libertad es un derecho que ojalá se pueda materializar. Presidente, esta mañana usted en otra entrevista habló de que el presidente debería, y sus abogados deberían buscar algún tipo de recurso legal para defender eso que usted menciona, los derechos fundamentales. En tutelar. Tutelar. Cuando usted habla de tutelar, ¿se refiere a qué? A presentar una tutela. Juan Roberto, yo no puedo ser quien le recomiende al equipo legal del expresidente Uribe cuál camino tomar. Lo que sí puedo decir es que en Colombia partamos de una base. ¿Cuántos aforados no están siendo investigados en este momento y se están defendiendo en libertad? Pero adicionalmente en el Congreso hay personas que han cometido delitos de lesa humanidad que han tenido condenas y que además están siendo llamados por la justicia transicional en libertad y además gozan de una garantía de no ir a la cárcel si dicen, entre comillas, toda la verdad. Entonces uno no puede ver esos desequilibrios en la sociedad y sobre todo con quien ha ocupado la primera magistratura del Estado. Que los puedan llamar, claro, que lo quieran llamar a juicio, pues se presentará como lo ha hecho siempre, pero que ejerza su defensa en libertad, gozando de la presunción de inocencia. Y además con otro elemento que me parece importante poner en el balance. Todos recordamos cómo Jesús Santrich fue liberado, se le permitió ir al Congreso, además asumir una curul y que ejerciera su defensa en libertad, y hoy vemos que a un expresidente ese beneficio no se le permite. Esas son inconsistencias que las digo humanamente y que las digo como ciudadano, nunca buscando interferir en la justicia, porque ese no es mi papel, ni mi papel es hacer juicios de valor. Pero yo sí, como ciudadano, como presidente de esta nación, creo que cualquier persona que haya ocupado la presidencia puede y debe defenderse en libertad, con su presunción de inocencia. Presidente, pero usted no se está extralimitando, digamos, usted no es un ciudadano común, usted es el presidente de la República, el presidente de los que están
incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también. En un país en el que tantos años decimos aquí no pasa nada, hay hoy en día un montón de gente diciendo por fin pasó algo. Usted es el presidente de todos, de los unos y de los otros. Y hay una decisión independiente de la justicia. Cuando usted dice lo que la justicia debería hacer o sugiere, que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda en libertad, ¿no se está extralimitando? Vanessa, una de las tareas que tengo como presidente es defender la Constitución y la ley. Y justamente defendiendo la Constitución y la ley yo parto de la base de lo que son los derechos procesales. Primero, esto no es una condena. Él está siendo llamado, ni siquiera ha sido llamado todavía a juicio. Y se toma una medida que le limita su libertad bajo la idea de que pueda interferir con la justicia. Eso es una presunción de que esa persona estaría intentando violar la ley. Yo no lo digo solamente frente a él, primero déjeme se lo digo, frente a cualquier persona que haya ocupado la presidencia de la República, que ha sido el primer magistrado de la nación, que ha sido un defensor de la Constitución y la ley. Y si usted se da cuenta en mis declaraciones, yo no estoy haciendo juicios de valor con respecto a ninguna institución. Es más, en mi declaración he dicho, yo respeto y entiendo las instituciones, pero también creo que como presidente de Colombia es bueno que hagamos esa reflexión frente a cualquier persona que le haya servido bien a este país. Eso incluiría, presidente, si esto estuviera ocurriendo con otro dirigente político, usted dice con otro expresidente igual, abogaría porque se defendiera en libertad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Juan Roberto. Eso incluiría, por ejemplo, a cualquier otro dirigente político, si fuera, por ejemplo, Petro o cualquier otro, Juan diría Roberto, lo mismo, presidente. Yo parto de una base. La medida de aseguramiento, y esto no lo voy a referir solamente a un caso, déjeme, yo lo digo en un criterio general. Yo creo que las medidas de aseguramiento deberían ser siempre excepcionales, porque uno de los principios del debido proceso es la presunción de inocencia. Y uno de los derechos a los cuales cualquier ciudadano debería aspirar cuando se enfrenta a un llamado a la justicia es la defensa en libertad. Pero además se lo digo particularmente, lo veo en el caso del expresidente Álvaro Uribe, y lo puedo mirar en su caso personal, pero extendiéndolo también a otros actores. Él es senador de la República. Para poder moverse el país necesita permiso de las mesas directivas del Congreso. Estamos en una pandemia con movilidad limitada. Hace parte de la población de riesgo desde el punto de vista de lo que pueden ser ataques de este virus. Entonces, por eso yo digo, la defensa en libertad es una forma también de aceptar esa presunción de inocencia. Nadie está diciendo que no lo llame la justicia. Presidente, ¿eso significa que ser presidente le da una inmunidad vitalicia frente a la justicia? No le da ninguna inmunidad vitalicia. O un privilegio adicional, presidente. Eso es lo que yo presidente. estoy diciendo. Yo estoy diciendo que las personas puedan ser llamadas por la justicia. Lo que estoy diciendo es poderse defender en libertad. Y le voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Por qué a Jesús Santrich le dejan de defenderse en libertad cuando era llamado en extradición por los Estados Unidos y capturado en flagrancia en una operación de narcotráfico? ¿Por qué a él sí? Y la otra pregunta, ¿cuántos aforados están siendo investigados también por la justicia? A ellos que se están defendiendo en libertad, ¿qué le hace la diferencia? ¿Por qué se presume que alguien que le ha servido al país como presidente en 2 ocasiones y que ha defendido la legalidad de un país estaría obstruyendo la justicia? Presidente, hoy algunos de los integrantes del Centro Democrático pues ya hablan de una constituyente, un tema que incluso no es nuevo. ¿Usted cómo ve, claro, para reformar el aparato de justicia, entre otras cosas? ¿Usted es partidario de que se inicie en medio de esta polarización un debate tan espantoso en medio de este tema de la pandemia, cuando el país está en otra cosa, presidente? ¿Cuál es su opinión? Déjeme, yo se lo separo. Más allá de la coyuntura, usted escuchó mi discurso el 20 de julio, donde yo dije que espero que esta sea la legislatura donde podamos avanzar en una reforma a la justicia. Fuera de eso, yo creo que hay un consenso político en el Congreso de la necesidad de avanzar en una reforma a la justicia. Adicionalmente, el Procurador General de la Nación también hizo un ejercicio recorriendo el país donde ha presentado propuestas e insumos para una reforma a la justicia. El fiscal ha hablado también de eso. La academia ha hablado de eso. La Corporación de Excelencia en la Justicia ha hablado de eso. Las Cortes han hablado de eso. Entonces, reforma a la justicia, yo creo que ahí hay un consenso institucional que hay que hacerlo. Ahora, ninguna herramienta se puede desechar, eso es cierto también, la constituyente está en la Constitución,
Yo lo que digo es, busquemos algo que sea rápido y eficaz para que los ciudadanos recuperen la confianza en toda la administración de justicia. Ahora, cuando a mí me preguntan por constituyente, mal haría yo en desechar una propuesta, pero sí dije una cosa, es un camino muy largo. ¿Por qué es un camino muy largo? Porque requiere una ley de la República que invite a la convocatoria, que se haga una elección donde los ciudadanos digan la quieren o no la quieren y que requiere por lo menos el 33% del censo electoral, que se haga la convocatoria, la elección, la sesión y la promulgación. Es decir, ese es un proceso que puede tomar por lo menos, en un escenario optimista, 1 año y medio. Por lo menos. Entonces, por eso yo digo, ¿será que la urgencia y el consenso institucional pueden esperar tanto? Yo quiero escuchar, además, no solamente al Centro Democrático, a otras fuerzas políticas y ver cuál es el camino donde nosotros podemos materializar ese anhelo de una reforma y materializarlo, ojalá, en un tiempo que sea lo suficientemente prudente y rápido para darle confianza a los ciudadanos. Presidente, para cerrar este capítulo de este tema, tal vez atendiendo un poco lo que le preguntaba Vanessa, ¿qué le dice usted a los colombianos, a esa mitad de colombianos que celebra esta decisión contra el expresidente? Y se lo pregunto porque incluso hoy hubo una columna en el New York Times donde hablaba de ese tema, que el presidente de Colombia no puede estar interfiriendo en decisiones judiciales. Pero al margen de eso, ¿qué le dice a ese país que celebra la decisión contra el expresidente Uribe? Primero, Juan Roberto, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, esta no es una condena. Apenas se está surtiendo una etapa y falta una etapa de juicio. Yo creo que lo más importante es que todos partamos de la base de creer en la Constitución y en la ley. Y parte de creer en la Constitución y la ley ciertamente es que todos los que sean requeridos por la justicia tienen que presentarse a ella. Pero yo también hago un llamado a la sociedad y a la reflexión. La justicia debe ser igual para todos. Aquí hay personas que han cometido los peores crímenes en la historia de Colombia. Los peores, condenados, con pruebas, de manera contundente, y que hoy se defienden en libertad, y algunos tienen garantía de no ir ni siquiera a prisión por los crímenes que cometieron. Y por otro lado, quienes lucharon contra la criminalidad, contra la ilegalidad, contra el narcotráfico y el terrorismo, no se puedan defender en libertad. Yo creo que eso es una reflexión que debemos hacer como sociedad. La ley es para todos, pero también la ley necesita coherencias y que no tenga esos desequilibrios tan abrumadores. Presidente, ¿usted conoce algo de las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe? No conozco. 27.000 horas de grabación. No conozco el expediente, no lo conozco. ¿Y por qué confía tanto? Entiendo. Vanessa, le voy a decir, en este caso en particular, le voy a decir lo siguiente. Todos damos nuestras opiniones de las personas que conocemos. Yo he conocido a Álvaro Uribe Vélez a lo largo de la vida. He tenido con él no solamente tratos, sino amistad, y trabajé con él. Y en todos los momentos que yo he compartido con él en la vida, he visto siempre una palabra que a mi modo de verlo lo describe a plenitud: honorabilidad.